7 de la mañana con 21 minutos. Nuestro invitado esta mañana, Paul Granda, secretario nacional de gestión de la política, y nuestra primera pregunta para nuestro invitado es: ¿a qué va el presidente de Europa puntualmente? ¿Qué le lleva? Bueno, varios objetivos, yo diría, si cabe el término, multidisciplinares. Primero, ir a una cumbre global sobre discapacidades en Inglaterra. Lo decía el reportaje previo, el presidente ha sido un líder mundial, se ha constituido un líder mundial en estos ámbitos. Recuerde usted que fue el enviado especial por las Naciones Unidas en este ámbito, y sin duda alguna es una voz autorizada a nivel mundial. Entonces yo creo que esta es una cumbre especial, tiene una especial connotación. El rol del presidente va a ser fundamental, va a ser uno de los conferencistas principales, si no el conferencista principal. Y luego tendremos también una agenda importante en España. Va a ser el primer mandatario que visita, en una visita oficial, si cabe también el término, a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en donde se tratará una agenda también importante, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la exención del visado Schengen, que es un tema que venimos trabajando ya desde hace algunos meses, desde el inicio del gobierno, luego de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Es decir, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Perú, está en trámite la solicitud del Ecuador ante la Unión Europea, y esperamos que eso se pueda concretar, y eso va a beneficiar, por supuesto, a los ecuatorianos. ¿Cuál sería el impacto en la población de ecuatorianos viviendo en Europa? Bueno, la facilidad de poder trasladarse, fundamentalmente. No se olvide que es un visado Schengen de corta duración, digamos, no es de residencia permanente. Eso va a permitir que muchos de los familiares, personas que quieran ir a visitar a nuestra comunidad migrante en España, en Italia o en cualquier lugar de la Unión Europea, pues puedan llegar con mayor facilidad y visitar a sus seres queridos. ¿Cuánto duraría? Me parece que el de corta duración es de aproximadamente 6 meses, ¿no? Sí, entonces yo creo que es importante eso resaltar, yo creo que es parte de las gestiones del gobierno nacional, pero también hay otros temas importantes que el presidente Moreno va a tocar, digamos, con el presidente Sánchez, entre otras cosas, por ejemplo, acuerdos en materia de seguridad, y eso es importante. No se olvide que la Guardia Civil Española, la policía española, es una policía con mucha experiencia en materia de tratamiento de temas de alto nivel de conflicto, y eso obviamente se adapta a la situación fronteriza que tenemos en el Ecuador. Y también se va a firmar acuerdos que van a permitir un enlace o unas facilidades en materia comercial. Hay 2 grupos de inversionistas que van a suscribir contratos, memorandos de entendimiento con el Ecuador, sobre todo para el proyecto Casa para Todos. Entonces creo que es una visita muy importante del presidente Moreno. Creo que además expresa esa vocación internacionalista de este gobierno, de relación con todos los gobiernos, con los países amigos, y eso también expresa, digamos, esa visión pragmática del gobierno de acercarse efectivamente para generar condiciones y oportunidades en materia económica que finalmente redundan en empleo y oportunidades para los ecuatorianos. El hecho de que las visitas no tengan carácter oficial no significa que el presidente tenga una agenda relajada, ¿no? De ninguna manera. Es decir, igual tiene una agenda bastante cargada, sí, y claro, varias gestiones y contactos que hacer. Yo le pregunto, porque quedó claro en el reportaje anterior, que se especula respecto de que el presidente abordaría el tema de Julian Assange en Reino Unido. No está dentro de la agenda, en realidad. En Reino Unido específicamente vamos al tema de discapacidades, a esta cumbre mundial. No está establecido una reunión específica por el tema Assange. Yo creo que ahí se ha establecido con claridad cuál es la política. El Ecuador es respetuoso del derecho internacional público, por lo tanto del derecho de asilo político que tienen las personas a nivel mundial, y no está dentro de la agenda, insisto. Pero yo creo que la agenda en su conjunto, el tema de discapacidades, que es un tema prioritario. Además, no se olvide que somos un gobierno progresista, que somos un gobierno de izquierda. Privilegiamos la atención a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, y por supuesto las personas con discapacidad están en ese espacio. Entonces para nosotros es vital potenciar esa relación internacional en este ámbito, además contar la experiencia del Ecuador, comprender y además ver las experiencias a nivel mundial, que además nos permiten tener política pública mucho más eficaz en el Ecuador. Entonces yo creo que es muy importante la cumbre, es muy importante ser el primer gobierno, el primer presidente que visita Pedro Sánchez después de la coyuntura, recordará usted, de destitución, si cabe el término, aunque no es el exacto, digamos, del presidente Rajoy, del expresidente Rajoy, y la conformación de la nueva mayoría que permitió que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Y evidentemente con España, Ecuador tiene una agenda cargada de temáticas de alto interés para ambos países. Ahora, volviendo a aquello, porque usted dice no se olvide, me dice, somos un gobierno de izquierda, un gobierno progresista. Precisamente ese es el argumento que exhibe el expresidente Rafael Correa para sostener que está siendo perseguido políticamente.
y en este momento hay una clara disputa en torno a la percepción de la opinión pública acerca del caso del expresidente de la República. ¿El presidente Moreno abordará este tema? Necesariamente, es decir, yo creo que la posición ecuatoriana está bastante clara. Vivimos un estado de democracia, hemos profundizado en este proceso de democracia y uno de los elementos fundamentales para poder hacer esta afirmación es que hay un respeto total y absoluto a las instituciones. Lamentablemente el expresidente y algunas voces hablan de una persecución política. La pregunta es ¿de quién? Porque el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, el Gobierno del presidente Lenín Moreno no persigue absolutamente a nadie, pero tampoco vamos a encubrir aquellos actos que efectivamente tengan que ser judicializados. Esa ha sido nuestra posición. Respetamos absolutamente la independencia de los poderes, creemos que ese es un pilar fundamental de la democracia. La función judicial tiene absoluta y total libertad para pronunciarse como crea que es lo adecuado en función de los argumentos y las pruebas que existan, pero no se puede decir fuera del Ecuador o a nivel internacional de que aquí no existe una democracia, de que aquí existe una persecución de carácter político. Entonces yo sí creo que es importante también, por supuesto, en el discurso comentar cuál es el esquema, el manejo, la concepción de democracia que tiene este gobierno, cuál es la concepción que tenemos en materia económica, que es profundamente pragmática, lo decía el invitado que me antecedió, es decir, se necesita de dos motores en economía. El uno es el motor privado, sobre el cual estamos trabajando intensamente para generarle condiciones para que efectivamente tenga oportunidades de inversión y también de generación de empleo, que es nuestro objetivo como gobierno nacional. Y otro es el motor de un Estado, pero no de un Estado obeso, de un Estado que no sea capaz de dar una respuesta eficaz a los problemas de la gente, sino que sea un Estado que haga inversión de calidad y que dé, obviamente, y garantice los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo creo que es importante contar este modelo, ¿no? Al primer tema, o al tema original de la pregunta, y que se refería a esta campaña que lleva a cabo el expresidente de la República, Rafael Correa, en Europa. Lo hace nada menos que desde la capital política de Europa, desde Bruselas, es decir, probablemente con un alto grado de impacto en algunos círculos medios políticos en el continente europeo. Entonces yo le pregunto, ¿se ha hecho un control de daños desde el punto de vista, por supuesto, de la posición, de la postura del gobierno ecuatoriano sobre lo que está causando esta campaña? De hecho, se habló de organizar un frente de trabajo en la Cancillería, en la política exterior, que explique las razones ecuatorianas de lo que está aconteciendo. Los argumentos, como lo hicimos con absoluta independencia y soberanía respecto, por ejemplo, al pronunciamiento del presidente Maduro y del presidente Evo Morales. Es decir, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Y eso tiene que saberlo el mundo. Eso tiene que saberlo el país con absoluta claridad. Es decir, somos respetuosos porque eso es una base fundamental de la democracia, eso tiene que saber los países amigos. Entonces, dentro del discurso, dentro del mensaje, por supuesto, esto estará incluido, pero también debe estar incluido la situación económica en la que nos estamos enfrentando, cómo el gobierno ha manejado, ha navegado este primer año con muchas dificultades, pero que hemos logrado de alguna manera tener una situación de estabilidad, y yo creo que eso es absolutamente visible, digamos, cómo hemos manejado esa relación social con diferentes organizaciones de los sectores sociales, organizaciones políticas, que también es importante a través de esta plataforma que hemos llamado del diálogo, del consenso, de los acuerdos, que es base fundamental de la democracia también. Entonces yo creo que ese mensaje es importante transmitir al mundo, porque caso contrario, si hay una persona que está, digamos, viajando por todo el planeta diciendo que aquí no hay democracia, que aquí hay persecución de carácter político, pues como suelen decir, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y eso no es verdad. Este es un país de democracia, este es un país que respeta los derechos de las personas, este es un gobierno progresista. Mire el Foro de Sao Paulo en su pronunciamiento en estos días, obviamente no hace un abordaje sobre el Ecuador, y eso también nos da a nosotros una oportunidad para que el mundo sepa lo que está pasando en Ecuador con objetividad, aliados a la verdad. Y en esa línea de conducta, por supuesto, el mensaje gubernamental, el mensaje del presidente va a estar presente tanto en Reino Unido como en España, ¿no? Paul Granda, secretario nacional de Gestión de la Política, gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana.